En fútbol, hay partidos cuyo resultado es lógico. Gana el mejor, pierde el más débil y cada quien recibe lo que merece. Pero hay otros partidos que te hacen ver las estadísticas al final y decir, ¿cómo pasó eso? Y eso fue exactamente lo que pasó entre Turquía y Estados Unidos. Porque si alguien solo viera los números sin ver el partido, diría que ganó Estados Unidos. 53% de posesión, 19 tiros, 7 al arco, 489 pases, 9 tiros de esquina, 1. Pero cuando el árbitro pitó el final, el marcador decía algo muy distinto. Turquía 3, Estados Unidos 2. En uno de los partidos más locos y emocionantes de la jornada, antes de empezar, la situación de ambos equipos era muy distinta. Estados Unidos llegó al partido con total tranquilidad. La clasificación ya estaba asegurada y también el primer lugar, así que no había presión, ni miedo, ni cuentas complicadas. El equipo estadounidense sabía que el trabajo ya estaba hecho y que el partido solo servía para mantener ritmo antes de la fase final. Turquía, en cambio, estaba en una situación totalmente distinta. El equipo turco sabía que el sueño había terminado, que ya no había opción de clasificar y que nada en este partido cambiaría su destino. Pero a veces el rival más peligroso es el que ya no tiene nada que perder. Un equipo que juega sin presión, sin cuentas, sin miedo. Y esa era justo la situación de Turquía. Por eso el partido era mucho más peligroso para Estados Unidos de lo que muchos imaginaban. Antes del inicio, había un nombre que todo aficionado turco esperaba. Arda Güler, la joya de oro del fútbol turco. El jugador que en Turquía ven como líder de la nueva generación y que cada vez que toca el balón hace sentir que algo va a pasar. Hace unos años, era solo un joven talento. Ahora se ha convertido en la estrella de toda una selección y se ha vuelto el símbolo de esperanza para la afición turca. Por eso todos lo miraban. Desde el primer silbatazo, Estados Unidos arrancó con fuerza, como si fuera el que necesitaba ganar con urgencia. Presión alta, circulación rápida y ataques constantes al área. Y estaba claro que el equipo estadounidense no vino solo a divertirse. Al contrario, quería demostrar que merecía terminar como líder del grupo. Con casi la primera ocasión real, llegó el gol, anotó Austin Trusty, y de pronto Estados Unidos ganaba 1-0. En ese momento muchos pensaron que el partido estaba resuelto porque Estados Unidos era mejor. Estados Unidos controlaba el juego y generaba las ocasiones más peligrosas. Pero Turquía pensaba distinto porque su selección se negó a rendirse. Se negó a irse del torneo con la cabeza baja y empezó a meterse otra vez en el partido, paso a paso. Ahí fue cuando Arda Güler empezó a brillar. Cada vez que le llegaba el balón, causaba problemas. Cada vez tomaba la decisión correcta y hacía sentir que Turquía seguía viva en el partido. Entonces Turquía marcó su primer gol. Poco después llegó el segundo, y de pronto el marcador se puso 2-1. Y de pronto era Estados Unidos el que iba abajo. Ese fue el primer momento de locura, porque el equipo estadounidense jugaba mejor, pero el turco fue más efectivo. Y esa es una de las cosas que vuelve tan loco al fútbol. Puedes hacer todo bien. Puedes ser el mejor en estadísticas. Puedes tener más posesión, crear más ocasiones y aún así perder. Y al ver los números después del partido, entendemos lo raro que fue todo. Estados Unidos tuvo 53% de posesión contra 47% de Turquía. No fue gran diferencia, pero la ventaja era de los estadounidenses. En pases, Estados Unidos completó 489 frente a 412 de Turquía. Y la precisión de pase fue de 87% contra 81%, lo que significa que el equipo estadounidense tuvo más el balón, controló más y llegó más al ataque. Pero el problema era uno, la definición. Y al ver los tiros, ahí empieza la verdadera sorpresa. Un total de 19 tiros para Estados Unidos contra solo 10 de Turquía. Casi el doble de intentos y 7 al arco contra solo 4 de los turcos. En la mayoría de los partidos, números así te garantizan la victoria. Pero no hoy, porque Turquía fue letal y Estados Unidos siguió desperdiciando sus ocasiones. Esa fue toda la historia del partido. Había otro número muy importante. 9 tiros de esquina para EU contra solo 2 de Turquía. Eso solo muestra la presión de EU. Significa que el equipo atacó casi todo el tiempo y encerró al rival por largos tramos. Pero a veces el fútbol no sigue la lógica. Y a veces una chance vale por 5. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pese a ir abajo, Estados Unidos no se rindió. Volvió a buscar el empate. Subió la presión y atacó con más jugadores porque no quería perder, aunque el partido no afectaba la clasificación. Y eso es algo que merece crédito. Y mientras seguía la presión, llegó el empate. Anotó Sebastián Berhalter y quedó 2-2. En ese momento, el partido empezó de nuevo. La afición se encendió, subió el ritmo y ambos equipos sintieron que podían ganar. Los ataques iban y venían, y veíamos un partido totalmente abierto. De hecho, ahí empezó lo mejor del partido, porque Estados Unidos quería salvar el orgullo y Turquía darle a su afición algo que celebrar antes de despedirse. Con cada minuto, todos empezaron a creer que el partido iba al empate. Los jugadores bajaron el ritmo. La afición empezó a esperar el silbatazo final.
Estados Unidos estaba conforme porque ya había clasificado y Turquía estaba por irse con un punto respetable. Pero el fútbol tenía otro guión. Justo cuando todos creían que todo había terminado, llegó el momento de locura. El momento que quedará en la memoria de la afición turca. Kaan Inayan, un nombre, un momento, cambió todo. Un gol letal, tardío, un gol que llegó cuando ya no había respuesta. Y de pronto explotó la tribuna, explotó la banca y explotó la alegría turca. Porque el marcador se puso 3-2 y en un segundo el empate fue victoria, un punto fueron 3 y un final común fue de cine. Para eso la gente ve fútbol. Un solo momento cambia todo. Con el silbatazo final, la celebración turca fue enorme. No porque la victoria clasificara al equipo ni cambiara la tabla del grupo, sino porque fue un triunfo moral. Un triunfo que dijo que, pese a la eliminación, el equipo aún tiene carácter, espíritu y jugadores que marcan diferencia. Por otro lado, Estados Unidos recibió una lección muy importante porque las rondas eliminatorias son distintas. Ahí no hay margen para recuperarse. Y un error puede sacarte de todo el torneo. Por eso, pese a clasificar y acabar líder, esta derrota fue como una alarma. Una alarma que dice cuidado, lo que viene es más duro. En realidad, Estados Unidos se fue con algo importante. Una lección que dice que la posesión sola no basta, y que 19 tiros no bastan, y que 9 tiros de esquina no bastan si no sabes aprovechar las chances cuando llegan. En cuanto a Turquía, se fue con algo más importante. Se fue con una sonrisa, se fue con alegría. Se fue con un lindo recuerdo en un torneo que no salió como esperaba. Y sí, salió del torneo, pero no toda salida es un fracaso. Hay equipos que se van rotos y otros que se van con la cabeza en alto. Y Turquía se fue así porque enfrentó al líder, le remontó y lo venció, dejando uno de los partidos más emocionantes de la fecha. Al final, la gente recordará que Turquía venció 3-2 a Estados Unidos. Pero quien vio el partido sabrá que fue más que un resultado. Fue la historia de un equipo estadounidense que dominó los números, la posesión, los tiros y los corners, pero perdió el número más importante, el resultado. Y fue la historia de un equipo turco que perdió su opción de clasificar, pero no quiso perder la dignidad ni irse en silencio. Al inicio era un partido entre un equipo ya asegurado en la cima y otro que había perdido la esperanza. Luego fue dominio de Estados Unidos, luego remontada turca, luego respuesta estadounidense y luego locura al final. Y al final, un equipo se fue tras perder el partido pero ganar el grupo, y otro se fue tras ganarlo pero salir del torneo. Y eso, quizá, resume mejor al fútbol, porque el mejor equipo en el papel no siempre gana y el ganador no siempre sigue. Pero es seguro que la afición turca se fue feliz esa noche y la estadounidense, sabiendo que lo que viene exige más concentración. Nos quedamos con un partido de los más emocionantes y entretenidos de la fase de grupos.